soy extinción. Acabaré con este infierno. O dejaré que me consuma. No tengo alternativa. Había pasado casi una semana desde que era líder de mi clan. Había leído parte de los archivos secretos y reportes del grupo. Había partes muy oscuras y turbias de acciones que de una u otra forma no eran correctas, pero ayudaron a mantener el clan como lo conocemos. Eso, junto a la historia de Thanatos, hizo que entendiera perfectamente lo que me había dicho Mordecai: que no hay héroes en este infierno. Si acaso humanos que deben actuar como demonios para evitar ser consumidos por alguien más. Y entre más asignaba misiones, movía palancas y cubría territorio, más me daba cuenta sobre el grado de organización que tenía Mordecai. Sin Caeder o Mort, yo no podría hacer todo esto. Sin embargo, no estaba del todo perdido. Las enseñanzas de Mordecai durante mi entrenamiento y en el infierno me ayudaban a saber qué decisiones tomar. Un día nos llegó una carta por parte de un Hunter. Era un mensajero. Los Blacks le pedían a Mordecai rendirse o de lo contrario, matarían a todo el clan. No le hice tanto caso al inicio. Digo, ¿qué harían unos cobardes contra nosotros? Al contrario, esto me ayudaría a saber qué querían. Desde ese día había asignado a Dark Poem a cubrir zonas cercanas al territorio mientras Insanity rondaba las afueras. Quizá él no me ayudaría en la investigación, pero él por sí solo ya era un deterrente para evitar que se metieran de más al territorio. Fue una buena estrategia, no habían ocurrido más sucesos. Hasta que otro día, cercano a la semana, recibí otro mensaje. Este había sido pegado a un ladrillo que rompió una ventana del cuartel. Eran los Blacks, de nuevo. Al parecer seguían amenazando a Mordecai. El mensaje decía: Mordecai, te lo advertí. Ahora prepárate para ver cómo purificamos y liberamos a cada uno de los tuyos. Sin tus hombres más fuertes, no tienes de otra que esconderte. Fue cuando descubrí que no sabían de mi reinado como líder sustituto, que habían mordido el anzuelo y no habían investigado a detalle nuestra situación. Supongo que le creyeron más a los Hunters y espías que habían filtrado fotos de Thanatos, Eros, Set y los demás en el hospital o con sus heridas. También, como dije, se había filtrado la imagen donde estaba totalmente vendado y enyesado de dos extremidades. ¿Quién diría que el chistecito de Insanity nos serviría? O quizá planeó que la foto se filtrase para darnos una ventaja. Con él no se sabe. ¿Qué hará, joven líder? No podemos seguir dejando que traspasen hacia el territorio para dar estos mensajes. Lo sé, Kyber. Mas con esos Blacks tenemos que andar con cuidado. Si somos demasiado agresivos, van a volver a esconderse. Tenemos que hacerlos pensar que estamos vulnerables para que sigan confiándose. ¿No será que le tiene miedo a las consecuencias? ¿A qué te refieres? Bueno, Mordecai ya le enseñó muchas cosas y ha visto muchas cosas también en este pequeño tiempo que ha tenido mandando. Mas esta vez tiene que ser más determinado y oscuro si quiere mantener la reputación del clan. Ha leído los archivos y sabe que solo aumentarán las amenazas hasta que se cumplan. También sabe cómo enfrentar a los demonios del infierno, pero ¿aceptaría convertirse en un monstruo de tanto andar enfrentándolos? No lo había pensado. Todo este tiempo me lo he pasado pensando en mi pasado y en mi dolor que no me he dado cuenta de mis acciones. Esa vez con los góticos actué a sangre fría sin tomar rehenes. Vagamente los policías me atemorizan, y las personas que he dañado no han sido del todo inocentes. Hay veces que solo ataco por órdenes. ¿Pero se puede bajar más? Si sigo siendo humano, ¿hasta qué punto me convierto en un monstruo? Entre pensamientos me di cuenta que quizá no fuera el psicópata que fue Matanza o alguien como Insanity, pero el hecho de odiar al mundo normal y aventarme a situaciones peligrosas esperando morir no era del todo sano. Caeder me veía. Sabía que me había hecho pensar.
No lo sé. Supongo tendré la respuesta cuando sea el momento. Mas mis órdenes son concretas. Descubrir qué hacen los Blacks y proteger al clan. Solo me importa eso. Y si es necesario, me volveré algo más temible que la muerte con tal de cumplir mi misión, Kaeder. Entonces no está en contra de asesinar personas. Sé lo que hacía. Me estaba poniendo a prueba para ver si estaba listo para este puesto. Kaeder así era. Brillante. Y solía tener conversaciones muy interesantes cada que venía a la oficina. Era de los cabecillas más confiables si estaba de tu lado, mas pasaba todo lo contrario si dudaba de ti o no veía firmeza en tus acciones. Lo vi mientras mi celular vibraba y antes de responder le dije: Kaeder, tú y yo sabemos que hay cosas peores que la muerte. El maestro me dijo claramente lo que conlleva. Por eso no lo hago. Mas sé perfectamente que soy capaz de hacer que la gente suplique porque los termine de su miseria. Hacer de la muerte un premio. No sé qué le enseñó Mordecai o qué misiones han tenido usted de Insanity, pero eso es algo muy peculiar y macabro. Chequé mi celular para responder el mensaje. Era Insanity. Sin embargo, no era el típico mensaje de broma para molestar. Mientras me levantaba de la silla rápidamente, el celular sonaba como loco. Ahora era Mort, quien al contestar me dijo que había pasado algo por la zona cercana a los Blacks y que Dark Poem iba en camino con sus sombras. Algo no me cuadraba y tenía un muy mal presentimiento, derivado del mensaje poco común de Insanity. Su mensaje era simple: ayuda. Kaeder, acompáñame. Tenemos una misión. Mort, dime exactamente hacia dónde se dirige Dark Poem. Enseguida, extensión. En esta época no existían los GPS integrados a los celulares y no podías mandar la ubicación como lo haces hoy en día. Eran épocas menos tecnológicas, así que Mort solamente me podía dar un estimado hasta que Dark Poem llegara. Me puse mi gabardina mientras corría como podía al transporte público para llegar a la zona. Cada minuto que pasaba me preocupaba más y más. Insanity no había mandado otro mensaje y Mort me había dicho que Dark Poem ya estaba llegando, pero que no había buenas noticias. ¿Cree que hayan sido los Blacks? No lo sé, pero es lo más seguro. Sin embargo, para que Insanity esté en problemas, no es normal. ¿Piensa que fingió ya estar recuperado para salir al territorio? No lo creo. Insanity está loco, pero no es tonto. Sea lo que sea, debió ser algo que superaba su capacidad. Llegamos corriendo ante una Dark Poem que corrió hacia nosotros y nos puso al tanto de todo. Habíamos llegado al callejón, como nos dijo Mort, quien nos había mantenido al tanto de cada cosa que había sucedido antes de nuestra llegada. Y a pesar de eso, de las advertencias de Dark Poem y de todas las cosas que he visto en este infierno, no estaba listo para ver esta escena. Insanity estaba en el piso. No estaba inconsciente. Estaba paralizado por sus propias emociones. Alrededor de todo el callejón, que era grande, había cuerpos tirados, con sus órganos expuestos o con visibles cortadas en la cara. Yo sabía que eso había sido producto de las navajas de Insanity. Había también manchas de sangre por todas las paredes, como si hubiera pasado una carnicería. Esos cuerpos eran los Blacks, lo sabía. Y había algo peculiar en algunos, que tenían los pantalones abajo, y otros por la postura sé que habían tratado de escapar, solo para ser asesinados por mi compañero. Mas esos 7 cuerpos no eran lo que me estaba alterando. Eran los otros 4 cuerpos que había dispersos por todo el lugar. Eran mujeres de mi clan. La ropa de todas había sido destruida y se notaba el cómo habían sido maltratadas. Mientras yo veía todo, Dark Poem se acercaba a mí. Claramente por el tono sabía que estaba colérica, pero intentaba no mostrarlo. Estaban camino al cuartel de esta zona, cuando un grupo de estos enfermos las llevó a este callejón y las comenzaron a violar. Insanity estaba cerca y escuchó los gritos. Cuando llegó, 2 de ellas ya estaban muertas y
La tercera murió cuando se dieron cuenta que él era demasiado para ellos, así que la mataron mientras intentaba escapar. La última se suicidó al darse cuenta de la muerte de su hermana. Solo queda ella. Me señaló mientras veía a lo lejos una silueta oscura en el callejón. Allí estaba la única sobreviviente. Tenía la gabardina de Insanity. Al parecer igual estaba desnuda. Ella no volvería a hablar. Quedaría catatónica de por vida, traumatizada por las cosas que vio y le hicieron ese día. Mis sombras ya están cazando a los 3 que faltan y limpieza viene en camino. ¿Extinción? Caminé hacia Insanity, quien por las heridas y moretones sabía que había peleado como pudo contra estos 10. Y lentamente, la culpa comenzaba a invadirme junto con un sentimiento de rabia que ya había salido desde las palabras de Dark Poem y lo que estaba viendo. Si yo hubiera estado con él, no hubiera escapado a ninguna de esas basuras. Y posiblemente hubiéramos... Llegué hacia donde estaba y me agaché mientras intentaba no mostrar emoción alguna. Insanity lentamente volteó y mientras intentaba no quebrarse me dijo: Lo intenté, pero no pude proteger a su hermana. No pude. Como a mi hermano. Como mi hermano no pudo. Se levantó como pudo y me abrazó mientras se quebraba por completo mi compañero. Temblaba y gritaba lentamente. Sus sollozos cambiaban a una risa descontrolada. Y fue en ese momento que sentí todo su dolor. Sentía la culpa que él mismo se había impuesto. Su dolor, su pesar, su coraje. Mientras me abrazaba, lentamente, sentía que algo cambiaba en mí. De pronto el callejón se tornó pesado, como si la gravedad hubiera aumentado lentamente entre más lloraba Insanity, quien comenzó a sollozar en silencio, mientras Kaeder y Dark Poem volteaban a verme. No lo mostraba mi rostro. Me habían enseñado muy bien a no mostrar emociones y a no sentirlas, pero esto era demasiado. Y así, mientras mi rostro inexpresivo se levantaba, claramente se notaba que estaba furioso. Muy furioso. Volteé a Dark Poem. Ve con tus sombras. No me importa lo que hagas con ellos, mientras me traigas uno con vida. Kaeder, lleva Insanity al cuartel. Cuando tengas a uno de esos bastardos, dile a Mort que me avise y cédalo. Yo te digo cuándo despertarlo. Entendido, jefe. Claro, jefe. Y usted, perdone la pregunta, pero ¿qué va a hacer? Esperar. Y ser un monstruo de nuevo. Humillaron a mi compañero. Violaron a miembros de mi equipo. Asesinaron a los demás. Si tanto quieren a la muerte, la van a tener.